La Primera Guerra Mundial fue el conflicto armado internacional que se desarrolló entre 1914 y 1918 y que involucró a las potencias más importantes de su tiempo. Fue de tamaña envergadura bélica y crueldad que hasta la Segunda Guerra Mundial fue conocida como la Gran Guerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, como respuesta a tamaño conflicto bélico mediante el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919 se creó la Liga de las Naciones, el cual sería el antecedente fallido de la ONU. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, esta organización se propuso establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales. Y así el 15 de noviembre de 1920 se celebró en Ginebra su primera asamblea, con la participación de 42 países. Esta organización fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas. Diversas fueron las razones que llevaron al fracaso de esta organización. Podemos señalar entre estas razones que las grandes potencias se quedaron afuera de su organización, como fue el caso de los Estados Unidos. También careció de autoridad alguna para resolver conflictos internacionales, sin perjuicio de resolver algunos problemas menores en África y Asia, pero por cierto, se demostró incapaz de sancionar comportamientos de potencias como Francia y Japón. También tuvo nulo papel frente al avance del nazismo y la Segunda Guerra Mundial fue el más claro ejemplo de su fracaso. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se fundó la ONU, integrada originariamente por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Esta vez los objetivos buscados fueron más amplios. No solo se pretendió mantener la paz y la seguridad internacionales, sino también fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos comunes. Con la creación de la ONU, se van a afirmar ciertos principios como el de la igualdad soberana de los Estados miembros, el arreglo pacífico de las controversias internacionales y, entre otros, la abstención de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza. Se van a afirmar ciertos principios como el de la igualdad soberana de los Estados miembros, el arreglo pacífico de las controversias internacionales y, entre otros, la abstención de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza. Con la ONU se consolida el proceso de institucionalización de la comunidad internacional. La Carta Fundacional de la ONU se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta Fundacional, las Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y es considerada un tratado internacional. Es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales y ha sido enmendada 3 veces en 1963, 1965 y 1973. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, funciona de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas y forma parte integrante de ella. Con la ONU se consagran 3 principios básicos. El principio de igualdad, un país, un voto, en la Asamblea General. El principio de no injerencia, ningún país puede influir en la soberanía ni las decisiones de otro país, y el principio de no al uso de la violencia, no se puede usar la violencia contra ningún país a excepción del self-defense. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Hablemos ahora de los principales órganos de la ONU. La Asamblea General es el órgano representativo, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. Se reúne cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia,
como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se elige a un presidente, que ejerce el cargo durante ese año. La Asamblea General se manifiesta mediante resoluciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A-3, el 10 de diciembre de 1948 en París, y recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Hablemos ahora del controvertido Consejo de Seguridad. Este es el órgano de mayor poder efectivo de las medidas adoptadas por la ONU. Su responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, es mantener la paz y seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido y 10 no permanentes y rotatorios. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el derecho a veto. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo que se conforman con 9 votos sin veto. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, impone sanciones e, incluso, autoriza el uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual. Otro de los órganos de la ONU es el Consejo Económico y Social, encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos superpuestos de 3 años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Otro de los órganos de la ONU es el Consejo de Administración Fiduciaria, el cual se estableció en 1945 y tenía como misión, según el capítulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar internacionalmente a los 11 territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados miembros, y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. En 1994, todos los territorios fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese año. A través de una resolución, el Consejo modificó su reglamento para eliminar la obligación de reunirse anualmente y acordó reunirse según requiriera la ocasión, por decisión propia o del presidente, o por petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Otro de los órganos de suma trascendencia es la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, y es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. La Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con su propio estatuto. Está conformada por 15 magistrados que son elegidos, por periodos de 9 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Otro de los órganos de gran preponderancia es la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano administrativo cuyo titular es la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. Entre sus competencias se encuentra la de convocar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros organismos de la ONU. Está encabezada por el secretario general y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional, que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo jefe de la organización. Es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Complementan la actividad de la ONU, las agencias,
programas y fondos, entidades especializadas que materializan desde las Naciones Unidas, múltiples actividades vinculadas a sus respectivas incumbencias. Entre ellas las más conocidas son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el Banco Mundial, el BM, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, entre muchas otras.